no es cierto. Y ahora nos vamos a una entrevista, ¿sí? En este caso tenemos el agrado, ¿sí? Nos vamos a dar el gustazo de poder charlar con quien es historiadora de arte de la Universidad de Buenos Aires, bueno, hasta ahora no más, hace unos días, decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM, ¿sí? De la Universidad de San Martín, investigadora del CONICET y el Museo de Artes Decorativas, ¿sí? Conocido como Palacio Taranco en Uruguay, ahí enfrente de la Plaza Zabala. Bueno, ella es la que va a dirigir, ¿sí? El Museo de Artes Decorativas. Estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Laura Malosetti Costa. ¿Qué tal, Laura? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Hola, buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por invitarme. Ahí está. Nosotros solemos decir, nosotros como bajada del programa es de fogón en fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Y yo pensaba cuando venía para acá en la presentación, decía, Laura es académicamente hecha en Argentina de corazón oriental. Total, pero siempre la patria es la infancia, ¿no? Yo me tuve que ir del Uruguay, no bien terminé el liceo. Y, o sea, mi primaria y secundario uruguayos, y luego, sí, generosamente la Argentina me educó para poder llegar a hacer un montón de cosas, ¿no? Es un país muy generoso la Argentina, pero también uno siempre sueña, todos nosotros soñamos con volver al Uruguay, ¿no? Siempre. Sí, igual ese volver, digo, ahora quizás va a ser más físico, ¿no? Pero digo, de alguna manera estuviste muy vinculada, inclusive de tu producción académica, con curadurías, etcétera, al Uruguay. Siempre, siempre, siempre. Política y académicamente, ¿no? Políticamente jamás dejé de ir a votar. Claro. Y bueno, soy militante del Comité Alba Roballo desde hace años, que además fomentamos el cruce del llamado voto buquebús, que ahora para estas elecciones será voto Río Uruguay. Pero además, bueno, participo en reuniones y es un grupo estupendo de sostén de la militancia. Pero además académicamente, como tú decís, siempre todo giró alrededor de Juan Manuel Blanes. Bueno, hice la muestra de Tabaré en Zorrilla de San Martín, fui curadora de Uruguay para Venecia, del artista Gerardo Golbás. Bueno, siempre, no voy a entrar en detalles, pero mi corazón es uruguayísimo, uruguayérrimo. Está muy bueno. Bueno, un poco, contame un poco esto de bueno, ¿Cómo te llegó la designación, sí, de que te vas a tener la changa de dirigir, en este caso, el Museo de Artes Decorativas en Uruguay? Bueno, es un sueño realmente. Yo he hecho algunas cosas con el museo en el pasado, pero creo que la idea de la actual Dirección de Cultura del gobierno del Frente Amplio ha sido poder repatriar uruguayos que trabajan en cosas que se han formado con formaciones que no están muy desarrolladas dentro del Uruguay, para tratar de internacionalizar los museos, de ayornarlos, de ponerlos en lugares de mayor visibilidad en el exterior. Y en este caso, bueno, se convocó a una curadora uruguaya residente en Nueva York para dirigir el Museo de Artes Visuales, y a mí para dirigir el de Artes Decorativas, ¿no? Entonces, la idea es un poco imprimir a estos museos como una mayor internacionalización.
Ahí está. Digo, ¿qué pasa con los museos y la juventud? Bueno, creo que ahí, en el caso del Museo de Artes Decorativas, tengo la impresión, todavía no hicimos una evaluación minuciosa de la cuestión del público, pero dado el horario de apertura, que es muy limitado, de 12 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, es difícil la afluencia de juventud. Entonces, bueno, una de nuestras ideas es abrir el fin de semana, hacer actividades para jóvenes, para niños y niñas de escuelas primarias, que en la zona hay varias, hacer programas que acerquen ese palacio precioso de la Belle Époque al mundo contemporáneo. Bueno, tenemos un montón de ideas. No las voy a spoilear, pero ya van a ver. Sí, ideas de hacer eventos para niños, de hacer... Bueno, el museo ya tiene ciclos que vamos a continuar de cine en el jardín, ciclos de música dentro del museo. Bueno, y lo queremos abrir al barrio. La ciudad vieja está llena de museos. Claro. Llena. El presupuesto de cultura, como se ha comentado un montón de veces, es pequeño. El museo tiene un presupuesto pequeño, pero nosotros vamos a tratar también de trabajar para formar asociación de amigos, tener amigos en ese barrio que está lleno de bancos, que puedan aportar como mecenas, ¿no? Y que puedan ayudar, que haya una alianza virtuosa de capitales privados con el espacio público. Perfecto, Laura, estamos charlando con Laura Malosetti Costa, así recientemente, designada para dirigir el Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco en Uruguay. Laura, te pregunto, en este caso, ahí mencionábamos tu relación, tu vida en la Argentina y tu relación con Uruguay. ¿Ahora se va a dar la inversa? Te pregunto. Sí, o sea, yo tengo hijos y nietos, voy a seguir viniendo mucho. Argentina, sin duda, es muy cerca, no es que me voy a vivir a Europa, claro. Es ahí nomás. Creo que voy a vivir un poco y un poco siempre, ¿no? Pero sí, voy a seguir dando clases. Yo doy clase a distancia. Desde la pandemia se dan muchas clases. Yo doy clase en un posgrado de arte latinoamericano del siglo XIX que se da a distancia desde la pandemia, y ha sido un éxito porque gente de otros países latinoamericanos se suma. De hecho, en mi equipo, mis dos colegas que van a trabajar conmigo en el Taranco fueron discípulas de ese posgrado, ¿no? Mercedes Bustelo, Cecilia Telio. Así que son uruguayas que han tomado ese posgrado. Está todo mezcladito, muy bien mezcladito, y va a seguir así. Excelente. Laura, tenemos un mensaje, capaz que lo conocés, que es un compañero militante del Comité Álvaro Bayo, un tal Juan Carlos Tavares, sí, claro. que dice esto en la voz de Oscar Trinidad. Ah, sí, acá llegaba. Dice: felicitaciones como siempre por el programa. Gracias por escuchar a nuestra compañera Laura, a la que reconocemos y queremos éxitos en su nuevo destino. Qué hermoso. No, JC es una máquina. El Álvaro Bayo gira ahí mucho gracias a él. Claro que sí. No, iba a mencionarlo porque digo, Juan Carlos,
viste que ahora en la época de la hiperinformación es complicado, ¿no? Porque siempre te mandan mensajes, ¿no? Y ya sabes, a veces, bueno, cuándo de leer, cuando manda Juan Carlos, yo sé por lo menos que vale la pena, exacto, abrir, y me mandó el mensaje ahí, la nota de búsqueda donde mencionaba tu designación, y yo dije, listo. Ni bien lo recibí, dije, contacto a Laura para poder hacer una nota y poder charlar con ella. La primera oportunidad que tuvimos de entrevistarte, bueno, fue ahí medio rara porque yo te mandé las preguntas escritas, ¿sí? Porque no salimos en el vivo. Y vos decías, en aquel momento había sido post balotage, ¿no? Había ganado ya la fórmula Yamandu Orsi y Carolina Cossi en el Uruguay, y hacíamos esa nota. Y vos dijiste ahí, sueño con retirarme y volver al Uruguay. Y pude volver antes. Sueño cumplido, Laura. Sí, total. Sí. Ahí claro, ustedes me entrevistaron porque yo escribí un artículo para la revista Anfibia. Correcto. Desde el buquebús. Exactamente. Sí, todavía no sabíamos. Exactamente. Sí. Exactamente, que tenía que ver mucho más con esto, ¿no? Con el lado militante desde la Argentina o de los fuera de fronteras, porque bueno, Uruguay tiene una deuda pendiente en su democracia que es ni más ni menos que el voto fuera de fronteras, ¿no? Sí, total. Y bueno, de alguna manera la charla tenía que ver con eso, cómo los uruguayos y uruguayas se organizan, sí, desde los comités de base en distintos lugares del mundo, ¿no? O sea, no solo Argentina, quizás Argentina es el que lo tiene un poco más fácil, aún con las dificultades, porque bueno, Argentina encima atraviesa dificultades hoy económicas durísimas, ¿no? Muy duras. No, pero incluso al principio, yo me acuerdo, había vuelos charter desde Australia a votar. Ahora, desde Australia nos mandan dinero para que podamos venir, porque ya están grandes. Es más, a mí me emociona mucho. Creo que no hay otro ejemplo en el mundo que esa uruguayidad cosmopolita, ¿no? Sí. Es clarísimo, sí, es realmente importante y es tan así que digo, desde un montón de lugares que uno tiene la posibilidad de hablar con periodistas de otras partes del mundo y lo que son las elecciones en Uruguay, todos quieren participar, todos quieren ver de qué se trata eso, realmente, o sea, quizás uno porque lo vive, entonces capaz que pierde, ¿no? Esa dimensión de lo que significa, pero digo, bueno, y ni que hablar de lo que es la unidad de la izquierda, ¿no? También eso es... Sí, eso también yo lo pongo siempre como ejemplo, como gran ejemplo, y lo comparo con algo que yo vi cuando viajé yo hice un viaje donde en la ciudad de Brujas vi un cofre que tenía el tesoro de la ciudad, ¿no? Y el tesoro tenía 7 candados. ¿Viste que uno dice está cerrado con 7 candados? Bueno, era que cada miembro del gobierno de la ciudad tenía un candado. Si no estaban todos, el cofre no se abría. Y siempre comparo esto con el estatuto del Frente Amplio, que es cada fuerza en la mesa política es un voto, tenga atrás las personas que tenga. O sea, se discuten ideas, no yo y cuantos más. Eso es crucial. Y visto desde la Argentina se ve más crucial todavía, ¿verdad? Porque es, bueno, mira, discutamos las ideas, pongámonos de acuerdo. Y el Frente tiene democracia cristiana, tiene socialismo, tiene comunismo, tiene blancos, tiene colorados, tiene fuerzas que se sientan a conversar acuerdos y no hoy quiero mandar yo porque tengo más votantes que vos. Eso es un ejemplo muy importante. El Frente está asegurado con 7 candados. Está bueno. Recuerdo alguna vez en alguna charla
si no me equivoco, era Constanza Moreira, sí, que decía, la pesadilla de todo frente amplista es que el Frente Amplio se rompa. Entonces, Claro. bueno, efectivamente nadie hace nada para que eso suceda, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso es Sí, y esa pluralidad de voces hace que sea moderado, que cada decisión se discuta mucho, que sea puedes vos estar de acuerdo o no, pero se discutió mucho, se maduró y se decidió entre todos, ¿no? Y eso no es poca cosa, no es poca cosa. No hay caprichos. El Frente no tiene caprichos. Aprovecho y digo, como estamos de dos orillas, digo, aprovecho para preguntarte ahí cómo estás viendo la Argentina y qué cosas te preocupan, digo, por lo menos ahí en un top 3, no sé, 2, pero digo, porque sabemos que podrías hablar mucho tiempo sobre Hay eso. un montón. Claro. Mirá, no, solo voy a decir que lo que más me preocupa hoy es el desmantelamiento de la educación y de la ciencia. Cualquier abombado sabe que un país depende de su ciencia, de su tecnología y la educación de sus ciudadanos. Y la otra vez leí un artículo muy interesante de un inglés que decía a propósito del fenómeno Huawei, como a la China, cuando le bloquearon en el gobierno anterior de Trump, no sé qué dispositivo tecnológico, bueno, invirtió en formar jóvenes ingenieros, los puso a trabajar y en 3 años lo tenían. O sea, y fue magnífico. Digo, es evidente, lo sabe cualquiera que estudió 3 letras de economía, que lo que hace ricas a las naciones no son ni las vacas ni el trigo, es la ciencia, es la tecnología, son los inventos y la capacidad de crear cosas nuevas. Y si tú cercenás el presupuesto universitario, si amenazás con cerrar el CONICET, cerrás todas las instituciones de investigación, congelás los sueldos de los investigadores, los echás, no invertís en ciencia, bueno, estás fritando el país para dentro de mucho tiempo. Eso me angustia inmensamente. Y a toda la colectividad universitaria y científica de la Argentina nos tiene en pie de guerra. Está clarísimo. Laura, bueno, no nos queda más tiempo y en este caso aprovechar, ¿asumís cuándo? En mayo. En mayo. Y bueno, ahí, en esta transición a tu asunción, te decimos que nuestros micrófonos, sí, están a disposición para toda la difusión que necesiten desde el Museo de Arte Decorativas, bueno, para que Buenísimo. Estamos al pie del cañón para esa tarea y bueno, haremos y cumpliremos en ese aspecto. Saludamos sí, tu compromiso enorme por la cultura en ambas orillas, por la investigación, porque bueno, nos parece realmente indispensable, sí, y como decías, también bueno, vale recalcar en estos tiempos bueno, lo que significa la educación y la educación pública para nuestra región, ya pensándolo en ese concepto, ¿no? De regional. Y bueno, para lo que necesites, ¿sí? Sabés que acá vas a tener esa posibilidad y bueno, nos ponemos a disposición y Millón de gracias. Y sí, nos van a hacer falta, claro que sí, para difundir muchas cosas. Millón de gracias. Ahí está, pasó Laura Malosetti Costa, así recientemente designada, así a partir de mayo, para dirigir, en este caso el Museo de Arte Decorativas, Palacio Taranco del Uruguay, ahí enfrente a la Plaza Zabala, en la ciudad vieja de